Estamos recibiendo a Gustavo López, candidato a vice de Unidad Popular, y Carlos Pérez, suplente de Eduardo Rubio. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, un gusto. Bueno, primero que nada, cuéntanos, vienen de una actividad en Pan de Azúcar, ¿qué los ha llevado para estar en la zona oeste de nuestro departamento y recorriendo también Maldonado? Nosotros la fórmula de Gonzalo Abella y Gustavo López la nombramos temprano, en abril, un encuentro que tuvimos en abril, entendiendo que como partido de repente el más joven del sistema político ahora con representación parlamentaria, ganadas las elecciones, porque después hay otros representantes que han pasado un partido que todavía no participó de elecciones nacionales, y al ser un partido que en realidad somos de los sectores populares, trabajadores, organizados políticamente, un partido en relación a los demás podemos decir un partido pobre, necesitábamos ponernos en la cancha un poco antes, con tiempo, y de ahí que tanto Gonzalo como Gustavo estén en un plan de recorrida del país, que hacemos siempre, estamos los 5 años recorriendo, pero que en esta etapa ya con otras connotaciones, porque son candidatos nombrados, más allá de que sea la interna del año que viene, ya hablando de lo que hemos hecho en la actividad parlamentaria, pero sobre todo de las propuestas de salida de una situación compleja, ¿no? Una situación política que le dejo a Gustavo para que profundice un poco en esto, pero estamos ante las consecuencias del modelo que ha propuesto o profundizado el progresismo. Estamos en una situación de crisis en los pequeños y medianos productores rurales, en sectores muy importantes para el país, por ejemplo la lechería. Estamos en una situación muy difícil de la industria nacional, donde escuchábamos cifras ayer que entre el año pasado y han pasado a concurso 166 empresas que están cerrando. La educación es un tema de todos los días, de mal para peor. El tema de la salud, donde Eduardo ha jugado un papel muy importante con la investigadora de ACE, y que se demuestra cómo el Sistema Nacional Integrado de Salud ha servido para el rescate de la mutualista y el enriquecimiento de algunos empresarios de la salud. Entonces, en esa situación la Unidad Popular, si bien ha estado presente y recorriendo el país durante los 5 años en esta etapa electoral, nos parece importante que nuestro discurso, aparte del análisis de la situación, que lo hacemos siempre, le dé cierta perspectiva a la gente de la posibilidad de que hay de cambiar esto, porque de repente una de las consecuencias más importantes del fracaso del progresismo es que ha llevado mucha gente al desánimo, ha llevado mucha gente a creer que no se puede cambiar, ha llevado mucha gente a creer que todos los políticos son iguales, que ha llevado mucha gente a creer que la política no sirve para nada, y nosotros estamos convencidos de que eso no es así, de que no somos todos iguales, que tenemos el mérito colectivo, comunidad popular, de muchos sectores, de haber roto con el Frente Amplio cuando estaba en la cresta de la ola, rompimos con el poder, inclusive abandonando los cargos que habíamos ganado de forma electiva, en un momento que no se nos comprendía mucho, porque el Frente Amplio gozó de una etapa de expansión económica, pero que no era fruto de las políticas que aplicaba, sino de condiciones que habían en el mundo en ese momento, ¿verdad? Que la plata en Estados Unidos no valía nada, que venía para acá, que se empezó a vender el país, que se extranjerizó la tierra, que vino la soja, que todo cosas que son hoy nefastas para el país, pero que al Frente Amplio le dio cierto aire. Pero junto con el avance de ese modelo, fue pasando esto que hablamos ahora, ¿no? Que hoy tienen problemas todos esos sectores que nombramos, de la pequeña producción y mediana del campo, de la industria y todo lo demás. Entonces, ante eso es muy importante la presencia sistemática de los compañeros, y hoy la suerte de estar con Gustavo acá en el departamento. Venimos de una actividad en Pan de Azúcar, de reunión con los compañeros, y ahora terminamos en San Carlos, 18:30 en el local, allá está la Victoria Siempre, que también invitamos, capaz que alguien de acá anda por allá y se arrima. Antes de pasar a hablar con Gustavo López,
preguntarle, Carlos, acerca de la denuncia por contaminación, la denuncia a López Mena por la contaminación en la laguna del Sauce. ¿Qué es lo que sucedió allí? Y por qué se debe esa denuncia de alguna manera. Tú sabes que a mí los medios y las situaciones nuevas me siguen poniendo nervioso, ¿no? Aparte que y me acuerdo por eso, por el estado de nervio, ¿no? La primera actuación parlamentaria que me tocó tener como diputado suplente de Eduardo fue cuando estalló el problema de la laguna del Sauce. Claro. En aquel momento se decía que las causas de los problemas de la laguna del Sauce era que la capuera no tenía saneamiento. Nosotros decíamos que ese era parte del problema, que sin duda que ahí hay que hacer saneamiento y ese tipo de cosas, que eso va a favorecer la calidad de las aguas, pero que no era la esencia del problema, que la esencia del problema era el modelo del agronegocio, la importación de agrotóxicos exponencial fruto de la aplicación del modelo de la soja transgénica, y que el principal responsable con nombre y apellido de las 1.500 hectáreas soja que hay alrededor de la laguna era López Mena. Se implantaron una serie de medidas allí de zonas buffer con determinadas distancias que se defendieron. Y el otro día, compartiendo una actividad con el doctor Panario, el doctor en la Facultad de Derecho, el doctor dice: estas medidas de mitigación las propuse yo mismo. El gobierno las achicó un poquito, dice, pero eso es cuestión de detalle. Hemos demostrado científicamente, mostró gráficas, mostró todo, que esas medidas de mitigación no dieron ningún resultado y que la única posibilidad para empezar a mejorar la calidad de nuestras aguas a futuro es eliminar el modelo del agronegocio, en este caso de la soja transgénica. Entonces, planteo esto porque es la esencia del problema, y porque aparte nosotros en aquella etapa, recién llegados al Parlamento, denunciábamos estas cosas. Entonces, te digo, me entero por ti de la denuncia de López Mena por la contaminación del agua, pero que me alegro que por lo menos 3 años después, en realidad la pregunta iba por esa acusación en el Parlamento Entonces, pensé que ahora en este momento había habido una denuncia de López Mena, pero no, porque es así, es el principal responsable, no planta él directamente la totalidad de la extensión del monocultivo de soja transgénica, pero todo el mundo que produce ahí produce para él. Entonces nos parece importante el avance que ha tenido la academia en cuanto a demostrar científicamente. Panario dice: no tuvimos en cuenta que el fósforo que se usa en el Uruguay es hidrosoluble y que por más que deje inclusive aunque esté el monte ribereño, de todas maneras todo el fósforo está llegando y está contaminando el agua, que es el principal elemento para esa, lo que se llama en difícil eutrofización del agua. Entonces digo, nos parece importante que hoy una eminencia para nosotros de grado 5 y que está como el doctor Panario estén demostrando científicamente que lo que el principal responsable de esto es este modelo del agronegocio sojero que está teniendo consecuencias dramáticas, ¿no? Gustavo López, recorriendo un poco el departamento, como nos contaba Carlos, ¿qué sorpresa se ha llevado? ¿Cómo lo viene recibiendo Maldonado? Recorriendo el departamento, compartiendo nuestro punto de vista, nuestras reflexiones, nuestras propuestas con la ciudadanía de este departamento, aprendiendo de la realidad de Maldonado, comprobando la particularidad, la especificidad de los muchos Maldonados que hay adentro del mismo departamento, ¿verdad? Desde el Maldonado rural al Maldonado turístico. Yo siempre digo que cuando llego a Maldonado hay 2 cosas que impresionan. Por un lado es la belleza paisajística sin par que este departamento tiene, y por otro lado comprobar que este es el departamento más desigual del país, donde en un extremo el departamento un lujo insultante y en otro extremo una pobreza más propia del África Central que lo que conocimos en nuestro país, ¿no? Miles de obreros de la construcción, protagonistas de maravillas arquitectónicas viviendo en asentamientos irregulares, sobre todo en la zona de Maldonado y sus aledaños, que son una situación que nos preocupa
profundamente, ¿no? Sobre todo para quienes venimos de la tradición política a la izquierda, de pensar el mundo desde el punto de vista de los trabajadores. Y recién Carlos señalaba la extensión sojera de López Mena, ¿no? Y con qué recurrencia aparece este apellido en la vida del país, ¿no? Y siempre vinculado a cosas de esta naturaleza, a la quiebra de Plune, a aquel remate del señor de la derecha, a los 13 millones de dólares que en una triangulación telefónica entre Lorenzo, Caloia y López Mena, se llevó este hombre que nadie sabe muy bien si alguna vez pagó, si alguna vez va a pagar. Uno tiene el derecho a la legítima sospecha de que ese dinero no lo va a pagar nunca, ¿no? Y otra vez más reparamos en las desigualdades, ¿no? Si un joven de Piriápolis va en la tarde de mañana al Banco República a pedir 2 o 3 mil dólares para comprar una moto para repartir pizza, es probable que le pidan la garantía de la casa del padre, la de la abuela, sus antecedentes crediticios y en cualquier momento un examen de sangre. López Mena consiguió 13 millones de dólares por teléfono. Eso da cuenta de qué tipo de relaciones políticas se establecen en este país. Hace poco estaban discutiendo en el Parlamento. Felizmente primó la cordura y parece que eso está parado. Pero se le había ocurrido la peregrina idea de vender un pedazo de la Rambla en Montevideo a López Mena. Un trozo de la Rambla le iban a vender a vender, y luego se ve que el escándalo fue tan grande que la propia fuerza política del gobierno dijo, el arquitecto Arana, hay que reconocerlo, salió a decir no, esto es un disparate, y ahí parece que pararon eso, ¿no? Pero a ese nivel de absurdo, de entrega, si alguien alguna vez se hubiese planteado ese extremo de que se iba a vender un pedazo de la Rambla de Montevideo, no lo podíamos creer. Bueno, eso está ocurriendo hoy, ¿no? Y estas son parte de las preocupaciones que venimos a compartir en Maldonado, y son parte de la visión que tenemos de esta preocupación por lo que hoy vive el país, en momentos en donde aquel viento de cola que impulsó la economía, sobre todo hasta el 2014, producto sobre todo del aumento en el mercado internacional de los principales productos de nuestras exportaciones, las materias primas, los commodities, ese viento empezó a cambiar. Hoy el viento se nos puso en la puerta, la situación internacional es diferente, la situación en el vecindario regional es marcadamente diferente y, por cierto, muy preocupante. Y la recesión se hace presente en la industria, se hace presente en el comercio, se pierden sostenidamente fuentes de trabajo calificadas, cierran empresas en concordato, récord de empresas presentadas a concurso en este año, los augurios de una temporada turística no del todo alentadora, habida cuenta de lo que pasa en Argentina y del carácter argentino dependiente de nuestra estrategia de turismo. Estas son las preocupaciones que tenemos, ¿no? Por supuesto, la cuestión medioambiental, los temas vinculados a la salud pública. Nosotros tenemos un diputado solo. Cuando llegamos al Parlamento nos decían, pero un diputado solo, ¿qué puede hacer uno en 99? Es probable incluso que en muchos departamentos del interior la gente no conozca el nombre de sus diputados. Los diputados son departamentales. Nosotros con un diputado solo no pasamos un solo día en el Parlamento sin colocar una preocupación vinculada al mundo del trabajo, al mundo de los pobres, a las dificultades concretas de la población que vive de su trabajo o que busca trabajar. Y entre ellas una de las angustias más acuciantes, la que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Con las enormes dificultades que tiene la población trabajadora y particularmente los jóvenes trabajadores para acceder a una vivienda digna, de calidad, para poder, emanciparse de su familia, construir una vida digna desde ese lugar. Y el Plan Nacional de Vivienda Popular ha sido una bandera para nosotros. Una bandera porque creemos que en el Uruguay de hoy, lo decimos con modestia pero con orgullo, es la única herramienta legislativa que puede resolver la vivienda de calidad para la familia trabajadora. Y lo mismo lo vinculaba a la investigadora de ACE, a la que hacía referencia Carlos, promovida por un solo diputado, y que hoy está en la justicia y tenemos sobrados elementos de convicción de que de ahí va a surgir algún tipo de procesamiento, de reproche penal contra actitudes que son inadmisibles, ¿no? De conjunción del interés público con el privado, de corrupción abiertamente, de viajes en ambulancia que no existían, sobrecostos, contrataciones de directores de salud pública que contratan sus propias empresas. Y yo digo que si la corrupción siempre es algo repudiable, aborrecible, infinitamente más repudiable cuando se hace con la plata de los pobres, con la plata de la salud de la población más pobre. Esto es terrible, ¿no? Y esto también ha sido, producto del trabajo del equipo que integra Carlos, que integra Eduardo, que integran otros compañeros, y por cierto del aporte de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la salud pública, que fueron aportando elementos para denunciar esta situación, ¿no? Nosotros
creemos en el programa de la izquierda, creemos que este país tiene salida, creemos que este Uruguay puede ser pensado desde otro punto de vista, que la inversión extranjera directa y las transnacionales no son la única solución para el Uruguay, y seguimos pensando en un Uruguay industrializado, altamente industrializado, con trabajo de calidad y dignidad para su gente. Seguimos pensando en una educación al servicio del pueblo y no una educación al servicio del mercado. No queremos que nuestros hijos sean mano de obra barata del mercado de los servicios. Queremos que sean individuos con capacidad crítica, capaz de entender qué lugar ocupan en el mundo en las relaciones de producción y comprometiéndose en su transformación. ¿Qué esperan de la situación política de nuestro país? Nosotros decíamos que este es un país de economía dependiente, crecientemente dependiente, que no puede mantenerse inmune a las variaciones regionales, en fin, ¿no? Aunque Astor insista un día sí y otro también con que este es un país blindado, en realidad la propia situación económica que el mismo ministro reconoce da cuenta de que estamos afectados por la situación regional, ¿no? Preocupados por el crecimiento de una ola de pensamiento conservador, reaccionario, peligroso, como el que expresa el candidato triunfante en la primera vuelta en Brasil, el señor Bolsonaro, un individuo que en nuestra opinión representa los antivalores, digamos, ¿no? Todo lo contrario a lo que uno aspira de la construcción de una sociedad avanzada. Y bueno, y una economía dependiente que no que toma precios del mercado internacional. Bueno, vive los vaivenes precisamente de ese mercado internacional. Entonces, para romper la dependencia hay que controlar el comercio exterior, hay que industrializar el país, el Estado tiene que jugar un papel proactivo en el desarrollo industrial, es decir, tiene que haber una acción estatal en favor de la producción nacional. Hay que salvar a sectores de la producción estratégico desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, como por ejemplo el sector lechero. Es preciso salvar a ese sector que además asienta familias en el campo, en fin. Esa es la perspectiva que tenemos de lo que está ocurriendo en la región y su impacto en la economía nacional. Si hablamos de Bolsonaro, usted decía peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque representa, como te decía, los antivalores. Un individuo que se precia de su condición de racista, xenófobo, homofóbico. Un individuo que amenaza públicamente con eliminar por la violencia a los homosexuales. Que dijo que las favelas donde se concentra la población pobre, excluida por la concentración de la riqueza, por el modo de producción actual, las va a bombardear. Un individuo que en el año 99, cuando era un diputado, dijo: el día que sea presidente disuelvo el Congreso. Por tanto, doy un golpe de Estado, ¿no? Es decir, un individuo apoyado por los sectores más reaccionarios y ultraconservadores de la Iglesia evangélica, por el ruralismo extractivista brasileño, los que están destrozando el Amazonas, por ejemplo. Esos son los sectores que sostienen económicamente a Bolsonaro. Un hombre que ha llegado a decir, por ejemplo, en relación a las mujeres, las cosas más aberrantes que alguien se puede imaginar. En el Congreso brasileño, en ocasión de un debate con otra diputada, le dijo: usted no merece ni siquiera ser violada por mí. Este individuo en cualquier lugar del mundo tendría que recibir el repudio social. En Uruguay, en aplicación de las nuevas leyes, debería estar preso por violencia de género simplemente por esa presión, ¿no? Bueno, ese hombre hoy es el presidente de Brasil. Y no es por casualidad, lo es porque el Partido de los Trabajadores, el PT, el lulismo, defeccionó abiertamente. Traicionó su programa, se enlodó con la corrupción, y en el marco de esa desesperanza, masas populares desesperanzadas, se vuelcan a una opción fascistizante y repudiable como la de Bolsonaro. ¿Por qué cree que lo vota la gente con ese discurso? No es una no votar a Lula, y bueno, es como un porque asqueados un de castigo. Asqueados de la corrupción, de la desesperanza, asqueados de la traición, asqueados de un proceso como el del PT, que supo ser la esperanza del pueblo pobre brasilero. Ahora optan por esto que aparece como con ciertas componentes mesiánicos, digamos, de salvación de la situación, ¿no? No es el primer caso. Trump es presidente de los Estados Unidos, Berlusconi lo fue en Italia. Es decir, la historia tiene estas cosas, ¿no? Que el fascismo aparece muchas veces, atrás de cierta legitimidad popular. Y si eso se da en diferentes puntos, ¿no? Como usted nombraba, estamos de cara ya a un año prácticamente de las elecciones en nuestro país. Y quizás a veces muchos se preguntan si puede pasar eso en Uruguay. ¿Es posible? Yo tenía un amigo que decía, en Uruguay las cosas pasan siempre mucho más tarde. En realidad lo que decía era: el día que te enteres cómo se va a acabar el mundo, vos mudate a Uruguay porque va a ocurrir 20 años después. Pero más allá de las características sociológicas de Uruguay, de los tiempos en el que acá se procesan las cosas, de nuestra tradición republicana y democrática, Uruguay no está exento de estas cosas.
Ya hay algunos candidatos que le hicieron guiñadas a Bolsonaro. Este señor del Partido de la Gente salió a decir que le parecía, bueno, una cosa razonable y democrática sus planteos, sobre todo en materia de seguridad, que se propone militarizar cada centímetro del territorio brasileño, ¿no? Entonces, no, en Uruguay puede haber expresiones de esta naturaleza. ¿Quién las detiene? Un pueblo organizado. Un pueblo organizado y consciente, ¿no?, que opte por la profundización del camino de la transformación de la realidad. Y quiero decir una cosa más, que con toda la polémica que esta pueda suscitar, pero que me parece fundamental. Quien oxigena, quien le da vida, quien hace que revivan expresiones fascistizantes, son la decepción de los gobiernos de derecha. Bolsonaro es Bolsonaro porque Lula fue este Lula. Si Lula hubiera sido el Lula original, no había ningún lugar para Bolsonaro. Y si en Uruguay hay alguna chance de que sectores de derecha vuelvan a recuperar los resortes del Estado, es porque el Frente Amplio fue este Frente Amplio. Si el Frente Amplio hubiese sido el Frente Amplio del 71, el que transformaba este país en favor de los pobres, nunca más había posibilidad de un ascenso de la derecha. Si hablamos de este Frente Amplio y en estos prácticamente 15 años de gobierno, ¿cómo ven ustedes las cosas que se hicieron en nuestro país? ¿Cómo ven el resultado de los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Bueno, como le decía, hasta el 2014 hubo un proceso de crecimiento económico como nunca conoció la historia del Uruguay, cuyo resultado fueron una concentración de la riqueza en pocos manos y una leve, tímida, casi insignificante aumento del salario real. Si lo comparamos con el 2002 y el periodo de crisis, si lo comparamos con la década del 60, hoy todavía nos falta recuperar un 20% del poder de compra de aquel salario, ¿verdad? Entonces estamos todavía un 20% por debajo del salario que percibíamos los trabajadores antes de la dictadura. Luego se le puede reconocer, si usted me dice que reconozca, se le puede reconocer algún avance en materia de mitigación de pobreza en algunos aspectos de la política social, en fin. En lo grueso, el resultado final de la política del Frente Amplio y sobre todo su conducción económica, es decir, del comando que dirige Astori y su equipo, es que los ricos son mucho más ricos y los pobres, en el mejor de los casos, son apenas menos pobres. Los sectores vinculados al capital financiero, los sectores vinculados a la banca, hicieron dinero como nunca antes durante el proceso del Frente Amplio. Los sectores del agronegocio, los especuladores inmobiliarios, los que hacen de la tierra una mercancía, los que ahora quieren mercantilizar el agua con el red de riego, esos sectores son los que se han beneficiado materialmente con la política del gobierno del Frente Amplio. Y como le decía, los ricos son mucho más ricos y los pobres, mides mediante, son apenas un poquito menos pobres. Hablando un poco de unidad popular, bueno, repiten la fórmula de las elecciones anteriores. Sí, nos han honrado los compañeros con esta responsabilidad y orgullo de acompañar al maestro Gonzalo Abella en la fórmula presidencial. Se ha estimado que se cumplieron los objetivos previstos en la elección anterior, que era llegar a la Cámara de Diputados, que en esta oportunidad hay condiciones objetivas para multiplicar nuestra bancada en diputados y llegar al Senado, y que esta fórmula, bueno, podía, integrada por dos compañeros independientes, no sectorizados de la Unidad Popular, podía, bueno, cumplir el objetivo de contribuir a que nuestra fuerza política, bueno, resuene su voz también en la Cámara de Senadores, ¿no? Y como le decía, es un enorme orgullo, una responsabilidad. Nosotros somos militantes de la izquierda toda la vida y tomamos esto como el mayor galardón que a alguien que se ha dedicado a la lucha popular se le pueda conceder. La confianza de sus compañeros, no porque tengamos ninguna... somos muy conscientes de nuestras dimensiones, ¿no? Está muy claro que no hay condiciones para ganar las elecciones en esta etapa. Ahora sí, para contribuir luchando a encontrar ese camino de recomposición de la izquierda tan necesario para la vida de nuestro país.